Capítulo 5. Siempre decides algo. Imagina que alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice que tienes que correr 42 kilómetros en menos de 5 horas, o si no, te matará a ti y a toda tu familia. Sería horrible. Ahora imagina que compraste unos zapatos deportivos y ropa deportiva padrísimos. Entrenaste con religiosidad durante meses y completaste tu primer maratón, con tu familia más cercana y tus amigos aplaudiéndote y lanzando vítores en la línea de meta. Eso podría ser en potencia uno de los momentos de más orgullo en tu vida. Los mismos 42 kilómetros. Exactamente la misma persona corriéndolos. El mismo dolor recorriéndote las mismas piernas. Pero cuando escogiste libremente y estabas preparado para ello, fue un acontecimiento espléndido e impotente en tu vida. Cuando fue forzado en contra de tu voluntad, resultó una de las experiencias más atemorizantes y dolorosas de tu existencia. A veces, la única diferencia entre un problema doloroso o sentirte con poder es la percepción de que nosotros escogimos, que somos responsables de ello. Si tu situación actual te hace sentir miserable, de seguro se debe a que consideras que alguna parte de él está fuera de control, que existe un problema y que no tienes la habilidad para resolverlo. Un problema que te lanzaron sin que tuvieras elección. Cuando sentimos que elegimos nuestros problemas, nos sentimos con poder. Cuando pensamos que los problemas nos cayeron contra nuestra voluntad, nos sentimos victimizados y miserables. La elección. William James tenía problemas de verdad muy malos. A pesar de haber nacido dentro de una familia rica y prominente, desde su nacimiento sufrió problemas de salud de vida o muerte. Una afectación en un ojo que lo dejó temporalmente ciego en su niñez. Una terrible condición estomacal que le causaba vómitos excesivos y lo forzó a adoptar un oscuro y selectivo régimen alimenticio. Problemas con su audición, espasmos musculares de espalda tan fuertes que por días enteros no le permitían sentarse o mantenerse erguido. Debido a esos padecimientos, James pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. No tenía muchos amigos y no era particularmente bueno para la escuela. En vez de ello, pasaba sus días pintando. Eso era lo único que le gustaba y lo único en lo que se sentía de verdad bueno. Por desgracia, nadie más pensaba que era bueno pintando. Cuando llegó a la edad adulta, nadie compró su arte, y conforme pasaron los años, su padre, un empresario millonario, empezó a ridiculizarlo por su pereza y su falta de talento. Mientras tanto, su hermano menor, Henry James, se convirtió en un novelista mundialmente aclamado, y su hermana, Alice James, también lograría un nombre como escritora. William era el bicho raro de la familia, la oveja negra. En un intento desesperado por salvar el futuro del joven, su padre recurrió a sus contactos comerciales para que William fuera admitido en la Facultad de Medicina de Harvard. Era su última oportunidad, le dijo su progenitor. Si la echaba a perder, no habría esperanza para él. Pero William nunca se sintió como en casa ni en paz en Harvard. La medicina nunca le atrajo. Todo ese tiempo se sintió un impostor y un fraude. Después de todo, si él no podía superar sus propios problemas, ¿cómo podría esperar tener la energía para ayudar a los demás con los suyos? Un día, después de dar una vuelta por el área de psiquiatría, James escribió en su diario que sentía que tenía más en común con los pacientes que con los doctores. Así pasaron un par de años. Y de nuevo con la desaprobación de su padre, William James dejó la facultad. Pero más allá de lidiar con el peso de la ira de su progenitor, decidió irse lejos. Se enlistó en una expedición antropológica a la selva amazónica. Corría la década de 1860, de modo que los viajes transcontinentales eran difíciles y peligrosos. Si alguna vez jugaste pioneros cuando eras niño, esto era un poco como ese pasatiempo, con todo y la disentería, los bueyes ahogados y todo aquello. Y así, William James llegó al Amazonas, donde comenzaría la aventura real.
Sorprendentemente, su frágil salud se sostuvo durante el trayecto, pero una vez ahí, durante el primer día de la expedición, de inmediato contrajo viruela y casi muere en la selva. Entonces regresaron sus espasmos musculares, tan dolorosos que no le permitían caminar. Ya para ese momento estaba demacrado y famélico por la viruela, inmovilizado por su espalda dolorida, solo y a la mitad de América del Sur, sin una idea clara de cómo regresar a casa. Un viaje que le llevaría meses y probablemente lo mataría de cualquier forma. Pero de alguna manera logró regresar a Nueva Inglaterra, donde lo recibió su decepcionado padre. Para ese momento el joven ya no era tal. Ya rozaba los 30 años, seguía desempleado, fracasaba en todo lo que emprendía, con un cuerpo que de modo rutinario lo traicionaba, y no parecía que fuera a mejorar. A pesar de las ventajas y oportunidades que tuvo en la vida, todo se había desmoronado. Las únicas constantes en su existencia parecían ser el sufrimiento y la desilusión. William cayó en una gran depresión y empezó a considerar la idea de quitarse la vida. Sin embargo, una noche, mientras leía unas conferencias del filósofo Charles Peirce, James decidió realizar un pequeño experimento. En su diario escribió que pasaría un año completo creyendo que era 100% responsable de todo lo que ocurriera en su vida, lo que fuera. Durante ese periodo, haría todo lo que estuviera en su poder para cambiar sus circunstancias, sin importar la probabilidad de fracasar. Si nada mejoraba en ese año, entonces sería obvio que en verdad no tenía poder sobre las circunstancias a su alrededor, y entonces se quitaría la vida. ¿Qué pasó al final? William James consiguió convertirse en el padre de la psicología estadounidense. Su trabajo ha sido traducido a todos los idiomas habidos y por haber, y es reconocido como uno de los psicólogos, filósofos intelectuales más influyentes de su generación. Regresó a Harvard como profesor e impartió conferencias por Estados Unidos, Europa y el mundo. Se casó y tuvo 5 hijos. Uno de ellos, Henry, se convirtió en un famoso biógrafo y ganó un premio Pulitzer. Años después, James se referiría a su pequeño experimento como su renacimiento, y a este le daría el crédito de cada logro sucesivo en su vida. Hay un simple detalle del que se deriva toda mejora personal y todo crecimiento: la comprensión de que somos individualmente responsables de todo en nuestras vidas, sin importar las circunstancias externas. No siempre controlamos lo que nos sucede, pero siempre controlamos cómo interpretamos lo que nos sucede y cómo respondemos a ello. Ya sea que lo reconozcamos de manera consciente o no, siempre somos responsables de nuestras experiencias. Es imposible no serlo. Elegir no interpretar conscientemente los eventos en nuestras vidas es una forma de interpretar los eventos en nuestras vidas. Elegir responder a los eventos en nuestras vidas es una manera de responder a los eventos en nuestras vidas. Incluso si te atropella un coche lleno de payasos y encima te orinan todos los niños de un camión de escuela, sigue siendo tu responsabilidad interpretar el significado del evento y elegir una respuesta. Nos guste o no, siempre adoptamos un papel activo en lo que ocurre dentro de nosotros y a nosotros. Siempre estamos interpretando el significado de cada momento y de cada situación. Siempre elegimos los valores sobre los que nos desenvolvemos y los parámetros con los que evaluamos todo lo que nos sucede. A menudo, un mismo evento puede ser bueno o malo, dependiendo del parámetro que elijamos usar. El punto es, siempre estamos eligiendo, tanto si lo reconocemos como si no, siempre. Todo se resume a cómo, en realidad, no existe tal cosa como que te importe un carajo. Es imposible. A todos nos tiene que importar algo. Que te importe un carajo todo es darle importancia a algo. Las verdaderas preguntas son: ¿a qué elegimos darle importancia? ¿Sobre qué valores estamos eligiendo basar nuestras acciones? ¿Qué parámetros elegimos para evaluar nuestra vida? ¿Son estas buenas elecciones, buenos valores y buenos parámetros? La falacia de la responsabilidad. Culpa.
Hace años, cuando era más joven y más estúpido, escribí una entrada en mi blog y al final externé algo así. Y como una vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sonaba bien y autoritario. No podía recordar quién lo había dicho y mi búsqueda en Google no regresó nada. Pero dejé la cita ahí de cualquier forma. Le quedaba bien a la publicación. 10 minutos después llegó el primer comentario. Creo que el gran filósofo al que te refieres es el tío Ben de la película El Hombre Araña. Como también otro gran filósofo dijo, ups, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben antes de que un ladrón, al que Peter Parker vio escapar con anterioridad, lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable en una banqueta repleta de gente. Ese gran filósofo. De todas formas, todos conocemos la frase. Se repite mucho, por lo general, irónicamente y después de 7 cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes y, sin embargo, te dicen lo que básicamente ya sabes, incluso si nunca lo habías considerado antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, pero hay una mejor versión de ese concepto. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es, entonces, el primer paso para resolverlos. Alguna vez conocí un hombre que estaba convencido de que la razón por la que ninguna mujer salía con él consistía en que era muy bajito. Era educado, interesante y bien parecido. Un buen partido, en principio, pero tenía la absoluta certeza de que las damas lo rechazaban por su baja estatura. Y debido a que él se sentía demasiado chaparro, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien platicaba le hacía entrever que para ella él no era suficientemente atractivo. Entonces se convencía de que no le había agradado, incluso aunque sí le hubiera gustado. Como te puedes imaginar, su vida amorosa apestaba. No se daba cuenta que él mismo había elegido el valor que lo lastimaba, la estatura. Asumió que las mujeres no solo se sienten atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder. Le dio a este hombre un problema de verdad patético. No ser lo suficientemente alto. En un mundo destinado a la gente alta, había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. El pensar que solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy, habría constituido un buen lugar para comenzar, un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera se mostraba consciente de que estaba escogiendo ese valor. Aunque no se percatara, era responsable de sus propios problemas. A pesar de esa responsabilidad, seguía quejándose. Es que no tengo opción, le decía al barman. No hay nada que pueda hacer. Las mujeres son superficiales y vanas, y nunca les gustaré. Sí, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no les agrade un tipo que se autocompadece de sí mismo, un tipo superficial con valores desechables, obviamente. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te pego con mi auto, es mi culpa, y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si pegarte con mi coche fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo, y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa, y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo,
Si te despertaras un día y hallaras un bebé recién nacido afuera de tu casa, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí, pero el niño ahora sería tu responsabilidad. Tendrías que elegir qué hacer, y lo que fuera que decidieras, quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo, dárselo de comer a un pitbull, tendría problemas asociados a esa elección, y también serías responsable de ellos. Los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a la corte, el juzgador asignado a él no cometió el crimen, no fue testigo del crimen y no fue afectado por el crimen. Pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez debe entonces elegir las consecuencias. Él o ella debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute. Somos responsables de las experiencias que, a veces, no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pretérito. Responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo leer esto. Eliges pensar en los conceptos. Estás eligiendo aceptar o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo elegí escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Mi primera novia me cortó de la manera más espectacular. Me engañaba con su maestro. Fue maravilloso. Y por maravilloso me refiero a que lo sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago. Para hacerlo peor, cuando le enfrenté sobre el asunto, rápidamente me dejó por él. 3 años juntos que se fueron al caño, así como así. Los siguientes meses me sentí miserable. Era de esperarse, pero también la responsabilicé de mi desdicha, lo cual, créeme, no me llevó muy lejos. Solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarla, sin importar cuántas veces le llamara o le gritara o le rogara que regresáramos, o la visitara de manera sorpresiva en su casa o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podría controlar sus emociones o sus acciones. Últimamente, aunque ella tenía la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía. Lo era yo. En algún momento, después de suficientes lágrimas y alcohol, mi tren de pensamiento cambió y comencé a comprender que, aunque me había lastimado y era culpable por ello, ahora era mi responsabilidad hacerme feliz yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo. Tenía que arreglarlo yo mismo. Cuando me enfoqué en esa certeza, varias cosas sucedieron. De entrada, empecé a mejorar. Inicié una rutina de ejercicio y pasaba más tiempo con mis amigos, a los que había dejado de lado por salir con ella. Deliberadamente me dispuse a conocer gente nueva. Aproveché una oportunidad de estudiar fuera y trabajé como voluntario. Y poco a poco, de manera lenta, comencé a sentirme mejor. Aún sentía rencor por mi ex por haber hecho lo que hizo, pero al menos ahora estaba tomando la responsabilidad de mis propias emociones. Y al hacerlo, elegía mejores valores, valores dirigidos a cuidarme a mí mismo, aprender a sentirme mejor acerca de mí mismo, en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que había roto. Entonces, casi un año después, empezó a suceder algo gracioso. Conforme veía en retrospectiva nuestra relación, comencé a notar problemas que no había detectado antes, problemas en los que yo tenía la culpa y que yo pude haber hecho para resolverlos.
Me di cuenta de que tal vez no era un gran novio, y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, a menos que haya sido infeliz por algún motivo. No pretendo justificar lo que hizo mi ex, para nada, pero reconocer mis errores me permitió comprender que quizás yo no había sido la víctima inocente que creía ser, que yo había desempeñado un papel al permitir que esa relación tan mala continuara por tanto tiempo hasta que terminó. Después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares. Y si yo estuve con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante mucho tiempo, ¿qué decía eso de mí y de mis propios valores? Tuve que aprender a la mala que si la gente en tus relaciones es egoísta y sus acciones te lastiman, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. En retrospectiva, fui capaz de ver hacia atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de mi exnovia, señales que yo había elegido, señales que yo había escogido ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Esa era mi culpa. Pude darme cuenta de que tampoco había sido el novio del año. De hecho, a menudo me comporté frío y arrogante con ella. Otras veces la di por segura, la ignoré y la lastimé. Estas cosas también eran mi culpa. ¿Mis errores justificaron su error? No, pero, aún así, asumí la responsabilidad de no volver a cometerlos nunca más y jamás dejar pasar de nuevo esas mismas señales, para garantizar que no sufriría una vez más las mismas consecuencias. Asumí la responsabilidad de esforzarme para que mis futuras relaciones con las mujeres resultaran mucho mejores, y me alegra reiterar que lo he logrado. Ya no me traicionaron más novias, ni recibí 253 puñetazos en el estómago. Asumí la responsabilidad de mis problemas, y con base en ellos mejoré. Asumí mi responsabilidad por mi papel en esa relación enfermiza, y pude mejorar mis relaciones subsecuentes. ¿Y sabes qué? A pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que he tenido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas en mi vida. Le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Aprendí más de ese único problema que de una docena de mis éxitos combinados. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad. Caray, a veces incluso discutimos por quien se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante. Ahí es donde inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo. Responder a la tragedia. ¿Pero qué hay sobre los eventos realmente trágicos? Mucha gente puede estar de acuerdo con eso de asumir la responsabilidad de los demás del trabajo, o de ver demasiada televisión cuando en realidad debería estar jugando con sus hijos o siendo productiva. Pero cuando se trata de tragedias horribles, jalan el cordón de emergencia en el tren de la responsabilidad y se bajan tan pronto como se detiene el ferrocarril. Algunas cosas les son demasiado dolorosas como para enfrentarlas. Piénsalo así, la intensidad del evento no cambia la verdad subyacente. Si te asaltan, digamos, obviamente no tienes la culpa de que te roben. Nadie jamás escogería pasar por algo así, pero, así como el bebé afuera de tu casa, eres lanzado de inmediato a la responsabilidad en una situación de vida o muerte. ¿Te defiendes? ¿Entras en pánico? ¿Lo reportas a la policía? ¿Tratas de olvidarlo y finges que nunca sucedió? Estas son todas las opciones y reacciones de las que eres responsable de asumir o desechar. Tú no escogiste el asalto, pero aún así es tu responsabilidad manejar las consecuencias emocionales, psicológicas y legales de la experiencia. En 2008, los talibanes tomaron el control de Swat Valley, una parte remota en el noreste de Pakistán, donde rápidamente implementaron su agenda extremista islámica. Cero televisión, cero películas, cero mujeres fuera de su casa sin un acompañante varón, cero niñas en las escuelas. Para 2009, una niña pakistaní de 11 años, llamada Malala Yousafzai, empezó a manifestar su desacuerdo con la prohibición de la educación escolar para el sexo femenino. Ella continuó asistiendo a su escuela local, poniendo en peligro su vida y la de su papá. También atendía conferencias en ciudades cercanas. Malala escribió en línea: ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho a la educación? Un día, en 2012,
A la edad de 14 años, recibió un tiro en la cara mientras viajaba en el autobús que la trasladaba a su casa después de asistir a la escuela. Un soldado talibán enmascarado y armado con un rifle se trepó al vehículo y preguntó: ¿Quién es Malala? Díganme o les dispararé a todos aquí. Malala se identificó y el hombre le disparó en la cara frente a los demás pasajeros. Malala entró en coma y estuvo a punto de perder la vida. Los talibanes declararon públicamente que si de alguna forma sobrevivía al atentado, además de ella, ahora matarían a su padre. En la actualidad, Malala aún vive. Aún habla de la violencia y la opresión en contra de las mujeres en los países musulmanes, solo que ahora lo hace como una autora bestseller. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos. Parece que haber recibido un balazo en el rostro solo le proveyó una audiencia más grande y más valentía que antes. Podría haber sido fácil para ella mentir y decir: no puedo hacer nada o no tengo opción. Eso, irónicamente, también hubiera sido su elección, pero eligió lo opuesto. Hace unos años escribí en mi blog algunas ideas de este capítulo y un hombre dejó un comentario. Dijo que yo era superficial. Añadió que no tenía una comprensión real de los problemas de la vida o de la responsabilidad humana. Señaló que su hijo recientemente había muerto en un accidente automovilístico. Me acusó de no saber lo que es el dolor verdadero y dijo que yo era un cabrón por sugerir que él era responsable del dolor que yo sentía por el fallecimiento de su vástago. Obviamente, el hombre había sufrido un dolor más grande del que la mayoría de la gente tiene que enfrentar jamás en su vida. Él no escogió que su hijo muriera, ni que fuera su culpa el que feneciera. Tenía la responsabilidad de enfrentar su pérdida, a pesar de que era clara y comprensiblemente indeseada. Pero a pesar de ello, él era el responsable de sus propias emociones, creencias y acciones. La manera como reaccionó a la muerte de su hijo fue su propia lección. El dolor, de uno u otro tipo, es inevitable para todos, pero tenemos el derecho de elegir lo que significa para nosotros. Incluso al decretar que él no tenía opción y que solo deseaba a su hijo vivo de nuevo, él estaba eligiendo. Esa fue una de las muchas formas en las que pudo haber elegido usar ese dolor. Por supuesto que no le dije nada de eso a él. Yo estaba demasiado ocupado, horrorizándome y pensando que sí, que probablemente esto me rebasaba y que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Ese es un peligro latente en mi línea de trabajo, un problema que yo escogí y un problema que es mi responsabilidad afrontar. Al principio me sentí fatal, pero después de unos minutos comencé a ponerme furioso. Sus objeciones tenían muy poco que ver con lo que yo, de hecho, afirmaba en mi artículo, y me dije: ¿y qué carajos? Solo porque no tengo un hijo que vaya muerto no significa que no he experimentado un dolor horrible. Pero entonces apliqué mi propio consejo. Elegí mi problema. Me podía enojar con este hombre e iniciar una discusión, tratar de demostrar quién de los dos había sufrido más, lo que solo nos habría hecho ver a ambos estúpidos e insensibles. O podía elegir un mejor problema, trabajar en practicar la paciencia, comprender mejor a mis lectores y tener presente a ese hombre cada vez que escribiera sobre el dolor y traumas de ahí en adelante. Y eso es lo que he tratado de hacer desde entonces. A él simplemente le respondí que sentía su pérdida y dejé ahí el tema. ¿Qué más puedes decir? La genética y las cartas que nos tocaron. En 2013, la BBC reunió a media docena de adolescentes con trastorno obsesivo-compulsivo y los acompañó conforme recibían terapias intensivas para ayudarlos a superar sus pensamientos indeseados y sus comportamientos repetitivos. Una de ellas era Imogen, una chica de 17 años que tenía la necesidad compulsiva de tocar cada superficie por la que pasara. Si fallaba en el intento, la inundaban pensamientos terribles de su familia muriendo. También estaba Josh, quien necesitaba hacer todo con ambos lados de su cuerpo: saludar a alguien con la mano izquierda y con la derecha, comer con ambas manos, atravesar una puerta con los dos pies, etc. Si él no sintonizaba sus dos lados, sufría severos ataques de pánico. Y por último estaba Jack, un germofóbico que se rehusaba a salir de su casa sin usar guantes, hervía el agua que consumía antes de beberla y se negaba a probar comida que no hubiera sido preparada y desinfectada por él mismo. El TOC es un terrible desorden neurológico y genético que no se puede curar. En el mejor de los casos, se puede aprender a manejarlo.
Y como veremos, controlar este trastorno se reduce a manipular los valores propios. Lo primero que los psiquiatras de este proyecto les dicen a los chicos es que deben aceptar las imperfecciones de sus deseos compulsivos. Lo que eso significa, como ejemplo, es que cuando a Imogen le inundan los terribles pensamientos de su familia que muere, ella debe aceptar que sus seres queridos pueden morir y que no hay nada que ella pueda hacer. Puesto de manera sencilla, le están diciendo que lo que le sucede no es su culpa. Entre tanto, Josh es forzado a aceptar que a largo plazo, sintonizar sus comportamientos para conciliarlos, en realidad le está infligiendo más daño a su vida que lo que sus ocasionales ataques de pánico le causarían. Y a Jack le recuerdan que no importa lo que haga, los gérmenes siempre están presentes y siempre lo infectarán. El objetivo es conseguir que los jóvenes reconozcan que sus valores no son racionales, que de hecho sus valores ni siquiera son suyos, sino de su trastorno, y que al consentir estos valores irracionales están, de hecho, dañando su habilidad para funcionar en la vida. El siguiente paso es alentarlos a elegir un valor que sea más importante que el que posee su TOC y enfocarse en él. Para Josh, es la posibilidad de no tener que esconder su trastorno a sus amigos y familiares todo el tiempo, la posibilidad de desarrollar una vida social y normal. Para Imogen, es la idea de tomar el control sobre sus propios pensamientos y sentimientos, y ser feliz de nuevo. Y para Jack, es la habilidad de salir de su casa por periodos prolongados, sin sufrir episodios traumáticos. Con estos nuevos valores al frente y al centro de sus mentes, los adolescentes se abocaron a realizar ejercicios de desestabilización intensiva que los forzarán a vivir sus nuevos valores. Los ataques de pánico se presentaron, las lágrimas rodaron por las mejillas y Jack golpeó varios objetos inanimados y después se lavó las manos de inmediato. Pero para el final del documental se había logrado un gran progreso. Imogen ya no necesitaba tocar cada superficie que se encontrara en su camino. Comenta, aún hay monstruos en mi cabeza y probablemente siempre los habrá, pero ahora están más silenciosos. Josh es capaz de alcanzar lapsos de 25 o 30 minutos sin tener que sintonizar las conductas entre ambos lados de su cuerpo. Y Jack, quien tuvo quizá la mayor mejoría, ahora es capaz de asistir a restaurantes y beber directo de botellas de agua o vasos sin tener que lavarlos antes. Jack resume lo que ha aprendido. Yo no elegí esta vida, yo no elegí esta horrible enfermedad, pero puedo elegir cómo vivir con ella. Debo escoger cómo vivir con ella. Muchas personas que nacieron con una desventaja, ya sea TOC o una estatura baja o algo muy diferente, eligen pensar que ésta les ha robado algo sumamente valioso. Sienten que no hay nada que pueden hacer al respecto, así que evaden asumir la responsabilidad de su situación. Piensan algo como, yo no escogí esta genética de porquería, así que no es mi culpa si todo sale mal. Y es verdad, no es su culpa. Pero, aún así, es su responsabilidad. Cuando cursaba la universidad, tuve la loca fantasía de convertirme en jugador profesional de póker. Ganaba dinero y todo, y fue divertido. Pero después de un año de juego serio, me retiré. El estilo de vida de desvelarme toda la noche, mirando fijamente el monitor de la computadora, ganando cientos de dólares un día y perdiendo la mayor parte al día siguiente, no era para mí, y no era exactamente el medio de subsistencia más sano o más estable en mis términos emocionales. Pero mi tiempo de jugar al póker tuvo una sorprendente y profunda influencia en la forma en la que veo la vida. La belleza del poder es que, si bien la suerte siempre tiene un papel importante, esa misma suerte no dicta el resultado de un juego en el largo plazo. A una persona le pueden repartir cartas terribles, y aún así ganarle a quien le tocó de una gran mano. Claro, quien posee las mejores cartas tiene mayor probabilidad de ganar la partida, pero al final, el vencedor está determinado por si acertaste las elecciones que cada jugador hace durante el juego. Yo concibo la vida en esos mismos términos. A todos nos reparten cartas. A algunos nos tocan mejores cartas que a otros. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentir que nos tocó una pésima partida, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir.
La gente que de manera consistente toma las mejores decisiones en las situaciones que se les presentan son aquellas que por lo general salen avante en el póker, igual que en la vida, y no es necesariamente la gente con las mejores cartas. Hay quienes sufren psicológica y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas, pero eso no cambia nada. Cierto, heredaron una mala partida, y no es su culpa. No se le puede culpar de ser chaparro al tipo bajito por querer una cita. A la persona que le roban no se le puede culpar por haber sido asaltada, pero aún así es su responsabilidad, ya sea que escojan buscar tratamiento psiquiátrico, ir a terapia o no hacer nada. La elección es suya. Hay quienes sufren por una mala infancia. Hay quienes son abusados y violados y lastimados física, emocional y financieramente. A ellos no se les puede culpar por sus problemas y sus obstáculos, pero aún así son responsables. Siempre son responsables de seguir adelante a pesar de sus problemas y de elegir las mejores opciones que puedan, dadas sus circunstancias. Y seamos honestos, si sumaras a todas las personas que padecen algún desorden psiquiátrico, que luchan contra la depresión, o contra pensamientos suicidas, que han sido sujetos de negligencia o abuso, que han pasado por la tragedia o la muerte de un ser querido, o que han sobrevivido a serios problemas de salud, accidentes o traumas. Si sumas a todas esas personas y las pusieras en una habitación, bueno, quizás tendrías que llamarnos a todos nosotros, porque nadie pasa por la vida sin coleccionar algunas cicatrices en el camino. Es cierto, algunas personas se enfrentan mucho peores problemas que otros, y algunos son legítimamente victimizados de maneras terribles. Pero tanto como esto nos trastorne o nos moleste, no cambia en nada la ecuación de la responsabilidad de nuestra situación individual. Victimismo chic. La falacia de la responsabilidad, culpa, le permite a la gente endosarle a los problemas la responsabilidad de resolver sus problemas. Esta habilidad de deshacerse de la responsabilidad a través de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero y la sensación de creerse con derecho a todo. Desafortunadamente, un efecto colateral del Internet y de las redes sociales es que se ha vuelto más fácil que nunca lanzar la responsabilidad, incluso por la más mínima de las infracciones, a algún otro grupo o persona. De hecho, este juego de culpa-vergüenza se ha hecho tan popular que en ciertas esferas se ve como algo cool. Compartir públicamente las injusticias atrae más atención y más efusividad emocional que cualquier otro evento en las redes sociales. Legitima al tipo de persona que perpetuamente se siente victimizada con cantidades enormes de atención y simpatía. El victimismo chic está de moda por todos lados hoy, entre los ricos y los pobres. De hecho, puede que esta sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que cada grupo demográfico se ha sentido injustamente victimizado de manera simultánea. Todos van montados en la indignación moral que eso trae consigo. En este momento, cualquiera que se sienta ofendido por cualquier circunstancia, ya sea el hecho de que un libro sobre racismo fue autorizado como parte de una clase universitaria, o que los árboles de Navidad fueron prohibidos en el supermercado local, o que subieron los impuestos medio punto en los fondos de inversión, todos se sienten oprimidos de alguna manera, y piensan que en cierto modo merecen estar molestos y obtener un cierto grado de atención. El ambiente mediático actual, por un lado, alienta, y por el otro perpetúa estas reacciones porque, después de todo, es bueno para el negocio. El escritor y comentador de medios, Ryan Holiday, se refiere a esto como pornografía del atropello. Más que reportar historias y temas reales, los medios consideran más fácil y más rentable encontrar algo medianamente ofensivo, difundirlo en una amplia audiencia, generar molestia y entonces transmitir esa molestia a la población, de una forma en la que cause molestia en otra sección de la población. Esto desata un tipo de eco de tonterías que viene y va entre dos posturas imaginarias, mientras distrae a todos los verdaderos problemas sociales. Nos sorprende entonces que estemos más políticamente polarizados que nunca. El mayor problema con el victimismo chic es que acapara y resta atención a las verdaderas víctimas. Es como Pedro y el lobo. Mientras más personas se proclaman como víctimas a la menor provocación,
más difícil es ver quiénes son las verdaderas víctimas. La gente se vuelve adicta a sentirse ofendida todo el tiempo, porque les provee un momento efímero de bienestar. Creerse con derecho a todo y con una superior moral se siente bien. Como lo expuso el caricaturista político Tim Rader en su columna de opinión del New York Times, el sentirse atropellado es como esas otras cosas que te hacen sentir bien, pero con el tiempo te devoran de adentro hacia afuera, y es incluso más insidioso que muchos vicios, porque ni siquiera somos conscientes de que es un placer. Parte de vivir en una democracia y en una sociedad libre es que todos tenemos que lidiar con puntos de vista y con gente que no necesariamente nos gusta. Ese es, simplemente, el precio que pagamos. Incluso podrías decir que es la razón de existir del sistema. Y parece que más y más gente está olvidando eso. Debemos escoger nuestras batallas con cautela, mientras intentamos, simultáneamente, coincidir un poco con nuestros supuestos enemigos. Deberíamos acercarnos a las noticias y a los medios con una sana dosis de escepticismo. Evitar generalizar y etiquetar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Debemos priorizar los valores de ser honesto, de fomentar la transparencia y de abrazar la duda sobre los valores de siempre de estar en lo correcto. Sentirnos bien y obtener venganza. Estos valores democráticos son más difíciles de mantener dentro del ruido constante de un mundo globalizado, y a pesar de todo, debemos asumir esta responsabilidad y nutrir dichos valores. La estabilidad futura de nuestros sistemas políticos podría depender de ello. No hay un cómo. Mucha gente escuchará todo esto y entonces dirá, ok, pero ¿cómo? Entiendo que mis valores están equivocados y que evado la responsabilidad de mis problemas, que me siento con derecho a todo y que creo que el mundo debería girar en torno a mí y a cada inconveniente que experimento. Pero, ¿cómo cambio? Y a lo anterior responderé con mi mejor personificación de Yoda. Hazlo o no lo hagas. No hay un cómo. Tú ya estás eligiendo, cada momento de cada día, a qué le das importancia. Así que el cambio es tan sencillo como elegir darle importancia a algo diferente. En realidad es así de simple, solo que no es fácil. No es fácil porque te sentirás como un perdedor, como un fraude y como un tonto al principio. Te molestarás con tu mujer, con tus amigos o con tu padre en el proceso. Todos estos son efectos secundarios de cambiar tus valores, de cambiar a qué le estás dando importancia, pero son inevitables. Es simple, pero es muy difícil. Veamos algunos efectos secundarios. Te vas a sentir inseguro, te lo puedo garantizar. ¿Debería darme por vencido? ¿Es esta la mejor decisión? Desechar un valor en el que has confiado por años te desorientará, como si ya no supieras más lo que está bien y lo que está mal. Es difícil, pero es normal. Siguiente, te sentirás fracasado. Has dedicado la mitad de tu vida a medirte y a evaluarte en relación con ese valor. Así que cuando cambies tus prioridades y tus parámetros y dejes de comportarte de la manera en la que lo hacías antes, fracasarás en alcanzar ese antiguo y confiable parámetro, lo que te llevará a sentirte inmediatamente como un fraude o un don nadie. Eso también es normal e incómodo, y ciertamente encontrarás rechazo. Muchas relaciones en tu vida se construyeron alrededor de los valores que has mantenido. Así que en el momento en que los cambies, cuando decidas que estudiar es más importante que irte de fiesta o que casarte, y formar una familia es más importante que el sexo desenfrenado, o que hacer lo que te guste es más importante que el dinero, el cambio de tendencia se reflejará en todas tus relaciones, y muchas explotarán en tu cara. Eso también es normal e incómodo. Aunque dolorosos, estos efectos secundarios son necesarios, pues te permiten elegir lo que realmente vale la pena. Elegir cosas mucho más importantes y más valiosas donde poner tu energía. Conforme reorganices tus valores, te encontrarás con rechazo tanto interno como externo. Más que nada, te sentirás inseguro. Te preguntarás si lo que haces está mal. Pero, como veremos más adelante, eso es buena señal.